yo les comentaba hoy día en la mañana que íbamos a tener un invitado de lujo y también ustedes en el chat de Turno en Vivo se volvieron locos y locas. Así es, porque vamos a entrevistar a Mario Marcel, economista y exministro de Hacienda. Dejó el cargo en agosto de 2025 tras presentar su renuncia por motivos personales, luego de encabezar por más de 3 años la conducción económica y fiscal del gobierno. ¿Cómo está? Muy bien, muy buenos días. Como todos los chilenos y chilenas también preocupados por el tema de los incendios en el sur y pasando este verano tan caluroso que estamos viviendo. Oiga, el pasado viernes usted estuvo en una ceremonia con el presidente Gabriel Boric donde destacó su labor en la reforma de pensiones. ¿Cómo recibió ese reconocimiento? Bueno, la verdad es que fue muy emocionante porque ese evento tenía como propósito señalar el inicio del pago de los beneficios del Seguro Social, que fue una creación de la reforma previsional del 2025. En ese momento, 1.300.000 personas comenzaron a recibir los beneficios por compensación por diferencial de expectativa de vida en el caso de las mujeres y bonificación por años cotizados en el caso de hombres y mujeres. En total, 1.300.000 personas. Por supuesto, hace una diferencia muy grande para las pensiones para mucha gente, especialmente sectores medios, que son los que en buena medida quedaron un poco atrás con la reforma del 2008 y que habían estado esperando durante demasiado tiempo ver avance en esta materia. ¿Usted cómo cree que se ha evaluado todo lo que ha hecho el gobierno? Porque usted también ha dicho que el país no se cae a pedazos. ¿Cómo cree que se entrega el país económicamente al gobierno de José Antonio Kast? Bueno, básicamente se entrega una economía ordenada que superó todos los desequilibrios con los cuales desgraciadamente nos tocó lidiar en un comienzo. Ya no hablamos de crecimiento del 2%, ya no hablamos de crecimiento del 1,8%. Las cifras de hoy ya son para el PIB no minero, son de crecimiento ya del 3%, lo hemos estado viendo ya todos los últimos meses y probablemente sea así como cerremos el 2025. Y luego para el 2026 hay expectativas aún mejores porque lo que nos tiró un poquito para abajo durante este año que fue la minería, probablemente se recupere en este año 2026. Así que eso, por supuesto que es una economía que, claro, quizás uno quisiera que creciera más, pero ya no es, ¿cierto?, una economía estancada, ni una economía en desequilibrio, sino que una economía que está en un buen pie para iniciar una nueva etapa. Creo que es un comienzo muy distinto al que nos tocó a nosotros, sin lugar a dudas. ¿Va a venir con vuelito entonces el gobierno de José Antonio Kast? Con vuelito, no solamente por cómo se ha ido ordenando la economía, sino que también porque la situación externa ha mejorado mucho para Chile. En los últimos meses no solamente hemos tenido un extraordinario aumento en el precio del cobre, que ya para nosotros ya sería muy beneficioso, sino que además ha estado cayendo el precio del petróleo a nivel internacional. Eso, ¿cierto?, reduce el costo de los combustibles en Chile, que para mucha gente es un tema importante. Entonces, tenemos fuerzas domésticas y fuerzas de la economía internacional que todas ellas están apuntando a una economía más dinámica. Y eso a la vez se refleja, por ejemplo, en un número importante de proyectos de inversión que se han estado incrementando en los últimos años y que van a irse materializando ya comenzará a materializarse el 2025 y con seguridad continuará el 2026. Oiga, usted ya lleva un par de meses fuera del gobierno. ¿Ha hecho como una evaluación personal de lo que pasó, de lo que vivió como ministro de Hacienda? ¿Cuál cree que fue su principal escollo? Sí, bueno, llevo bastante más que un par de meses. Sí. Llevo prácticamente 5 meses, así que ya ha sido un tiempo suficiente para reflexionar, recapitular. De hecho, he estado trabajando en eso, en dejar eso plasmado, pues, escribiendo al respecto, mirando también lo que fue el paso del Banco Central a Hacienda, porque, ¿cierto?, usted decía, yo soy exministro de Hacienda, pero también soy el expresidente del Banco Central. Y me tocó un periodo muy complejo, ¿cierto? Porque todo el periodo que parte desde el estallido social en adelante fue un periodo de mucha volatilidad económica, de muchos shocks que recibió la economía chilena.
Así que eso, digamos, buena parte de los esfuerzos que se tuvieron que desplegar fueron precisamente para enfrentar y mitigar y dejar atrás toda esa situación. Ahora, claro, escollo, yo diría, a propósito de este mismo tema de los ajustes y el crecimiento, yo una cosa que me llama la atención es que considerando los shocks que recibió la economía chilena, por lo menos tres, ¿cierto? El estallido social, el COVID-19 y luego todo lo que fue el shock derivado de los retiros de fondos de pensiones, muy poca gente ha analizado este fenómeno como crisis económica. De hecho, mucha gente saca unos promedios, dicen, el promedio da bajo 2%, se creció poco. Pero claro, ese promedio esconde entre medio, ¿cierto? Todo un esfuerzo de ajuste que afortunadamente se hizo sin generar una recesión en la economía chilena, sin empeorar la situación social que acabamos de contratarla, ¿cierto? Con la encuesta CACEN. Yo creo que me parece a mí que para lo que es la historia de ciclos económicos en Chile, en otros países, creo que es un gran logro y que desgraciadamente como que no se le ha prestado suficiente atención. Sí, y en ese contexto quiero declarar dos frases suyas muy importantes porque usted hablaba del tema de la desigualdad y también de cómo se ha ido mermando la idea del Estado, que también, como usted lo había mencionado. Profundicemos eso porque ¿qué pasó en este gobierno con la desigualdad? Bueno, lo que sabemos por las encuestas CACEN, porque excepto en estos últimos días se ha comentado mucho la CACEN del 2024-2025, pero hay que acordarse que antes tuvimos una 2022-2023, el gobierno ya llevaba un año ¿cierto? A cargo del país, y cuando ponemos esas dos encuestas juntas, lo que vemos es que la pobreza se redujo de manera significativa y también se redujo la desigualdad, se redujo más en la CACEN del 2022-2023, pero también un poquito más en esta más reciente. Y eso creo yo que es un logro importante porque este periodo, que ha sido un periodo de mucha volatilidad en todo el mundo, de crisis, de recesiones, muchas veces va acompañado de empeoramiento distributivo, de aumento de la pobreza. En Chile no ocurrió eso, ocurrió más bien lo contrario. Si tomamos las dos CACEN juntas y comparamos con el 2017, que es la última CACEN más o menos normal, en realidad la disminución de población en pobreza es de cerca de 1 millón de personas. Eso, por supuesto, que es algo importante y que se logró fundamentalmente sobre la base de política pública. En estos días se ha discutido que eso como si fuera un problema. Yo no sé, me parece que la política pública está para apoyar a los más pobres. ¿Y en qué cree que radica entonces esta como desvalorización de la política pública? A propósito de esto, de este evento que usted tuvo el día viernes sobre el tema de pensiones, parece que hay algo como en el clima político, ¿no? O sea, yo creo que desde buena parte del año pasado, sobre todo la campaña presidencial, creo que se ha generado un discurso anti-Estado muy fuerte, como no lo escuchábamos desde la época de la dictadura. Cuánto de eso se traduzca o se refleje en las políticas del próximo gobierno no lo sabemos, pero sí es claro que en el debate público ha habido una desvalorización y una descalificación de lo público que es muy fuerte, a lo cual desgraciadamente contribuye no solo la ideología de algunos, sino que también contribuye ciertos abusos que ha habido en el sector público, como el tema de los abusos con licencias médicas, por ejemplo, pero que cierto, cuando lo miramos con perspectiva y nos damos cuenta de qué es lo que le aporta el Estado a la sociedad, creo que es importante que tengamos una visión lo más ponderada posible de eso, porque, por ejemplo, si lo tomamos en relación al tema de la pobreza, ¿cierto? Pareciera que para algunos no es bueno que sean las políticas públicas las que reduzcan la pobreza y que a lo mejor deberían retirarse, racionalizarse esas medidas, esos subsidios. A mí me parece lo contrario, me parece que si el Estado ha demostrado su valía ayudando a la gente a salir de la pobreza, entonces eso es una fuente de legitimidad que debería, ¿cierto?, servir para apoyar también otros propósitos del Estado
que son igualmente importantes para la sociedad. Oiga, y hablando de políticas públicas, no solamente la política pública está denigrada, sino que también parece que los acuerdos y la palabra empeñada. En ese contexto, quisiera mencionar el caso del royalty y cómo fue su tramitación, donde negoció con la derecha y con demócratas. ¿Cómo evalúa el comportamiento demócrata durante ese proceso? Bueno, la verdad es que no hubo acuerdo con demócratas en ese proceso. O sea, hubo conversaciones, se plantearon algunas posibilidades, pero la negociación real fue con el Chile Vamos de la época, o sea, con la UDI y Renovación Nacional. Particularmente el senador Galilea fue el interlocutor nuestro en la última etapa de la discusión del royalty. También hubo muchas conversaciones con la industria minera, con el Consejo Minero, con Sonami, y se fue encontrando una fórmula que hace que hoy día, ¿cierto?, tengamos, pobladores o campesinos en zonas rurales del sur del país que reciben a través de su municipio recursos provenientes de la minería en el norte de Chile. ¿Y le genera confianza demócrata en su actuar en el Parlamento? ¿Cuál fue su apreciación de ellos en este proceso, en el caso del royalty y en otros más? O sea, yo diría que fue más bien errático. Y la verdad, no recuerdo algún caso en el cual hayamos llegado a un acuerdo sustantivo. Muchas veces se sumaron algunas otras cosas. A veces también había voces distintas dentro de ese mundo. Por ejemplo, en la misma reforma previsional que comentábamos al comienzo, el senador Walker votó a favor y con entusiasmo, mientras que la senadora Jimena Rincón votó en contra. Fue uno de los pocos votos en el Senado que fue negativo casi en todo el proyecto. ¿Y le genera confianza a Jimena Rincón ahora que suena como posible ministra? Bueno, habrá que verla en el cargo. Pero en su trabajo con ella. No, o sea, la verdad es que yo a ella la conozco desde hace muchos años, de la época en que trabajaba en temas de seguridad social, en el gobierno del presidente Lagos. Y por supuesto ha cambiado mucho en ese periodo, así que es difícil tener así como llamémosle como una foto estática. Pero sí tiene una foto de Galilea que lo destaca, ¿o no? Sí, porque... Como constructor de acuerdos. Claro, porque él jugó un papel importante en el caso del royalty, así como también lo hizo en el caso de la reforma de pensiones. En el Senado, la reforma de pensiones fueron los senadores Galilea y Coloma y también Cruz Coque los que fueron nuestra contraparte en la resolución de todos los temas pendientes que hacían que se demorara el despacho de la reforma. Así que yo creo que es importante valorar el rol de ellos porque ellos estuvieron bajo mucha presión. Yo creo que todos vimos cómo se comportaron las AFP durante ese periodo. Ese fue un periodo en que también hubo centros de pensamiento de la derecha que fueron muy adversos a la reforma. Pero sin embargo el ánimo de resolver un problema para el país al final terminó pesando con ellos y también por supuesto con nuestros propios parlamentarios que no nos abandonaron en ningún momento de la tramitación. Oiga, y con respecto a sus dolores, usted ha dicho que la reforma tributaria es uno de sus grandes dolores. Ahí sigue siendo el problema de los tiempos. Estuvimos con el tema del plebiscito de salida. Y también usted cree que se debió votar antes del receso legislativo, ¿no? Habría sido bueno. Siempre ahí en el cierre del año... en fin, se juntan ahí temas de urgencias de uno u otro proyecto, como la Cámara en este caso fija su tabla. Y claro, cuando se votó a la vuelta del receso, con donde estaban las cosas como muy enfriadas respecto de la dinámica que traía el proyecto, en lo que había sido la discusión en la Comisión de Hacienda. Y eso fue uno de los factores de varios, creo yo, que incidieron en esa derrota, porque yo creo que no se puede calificar de otra manera. Y eso nos hizo perder un año completo en la discusión de temas tributarios. Eso nos penó posteriormente en la dinámica misma de los ingresos fiscales. Y también marcó un punto de inflexión también en la dinámica política,
porque ese fue un proyecto donde, a pesar de que en la Comisión de Hacienda de la Cámara se había discutido de manera relativamente constructiva, por lo menos con una parte de la oposición, llegado el momento de votar, hubo una votación en bloque en contra, más votos no alineados que también por diversas razones o se abstuvieron o votaron en contra y generaron ese resultado, ¿no? También, cierto, creo que nosotros subestimamos lo que estaba en juego en esa votación. Estábamos ya como preparándonos para la etapa siguiente en el Senado y tuvimos que retroceder, cierto, al punto de partida, pero no bajamos los brazos, ¿ah? Echamos a andar todo el trabajo del pacto fiscal y un año más tarde ya teníamos el proyecto de cumplimiento tributario en el Congreso, que afortunadamente se pudo tramitar de manera bastante expedita. Oiga, y considerando que la reforma tributaria no se logró, ¿el gobierno se fijó metas de crecimiento demasiado ambiciosas? O sea, el gobierno no tenía metas de crecimiento económico, ¿ah? De hecho, como se ha comentado muchas veces, el programa de gobierno prácticamente no hacía referencia a los temas de crecimiento. Cuando nosotros fuimos estimando año a año, ¿cierto? Nuevamente para la preparación del presupuesto, cuánto podía ser el crecimiento el año siguiente, en general estuvimos más cerca que los analistas de mercado, más cerca que los organismos internacionales, más cerca que el propio Banco Central. Así que en eso yo creo que no anduvimos muy errados, ¿ah? Pero lo que sí hay que reconocer es que el tema de crecimiento, que partió con muy baja tensión, se fue transformando en un tema mucho más importante y dio lugar, en el caso del pacto fiscal, a, creo que fueron 27 propuestas para impulsar el crecimiento, varias de las cuales ya están afortunadamente aprobadas. Oiga, considerando todo lo que hemos hablado de crecimiento, reforma de pensión y todo, ¿qué aspecto valora del gobierno del presidente Boric? A su juicio, ¿cuál será su legado? Ya que ya va de salida, el 11 de marzo se va. Sí, mire, esta es una época que se habla mucho de los legados. Yo nunca me ha gustado el concepto, porque creo que es algo que en realidad solo se puede mirar más bien retroactivamente, ¿no? Pero creo que en este periodo se produjeron cambios como el caso de la reforma previsional, como el caso del ingreso mínimo, como el caso de la jornada de 40 horas, que cambian bastante, ¿cierto?, la forma de ver la interfaz entre trabajo, retiro, seguridad de las personas, ¿eh? Yo creo que si pensamos en lo que ocurrió en el intertanto, o sea, partimos de un país que venía de grandes tensiones, grandes confrontaciones, que al mismo tiempo, donde al mismo tiempo había un nivel muy grande de incertidumbre, y afortunadamente todo eso se fue cambiando en algunos casos como parte de reformas como las que estamos comentando acá. Oiga, lo quiero llevar a conversar un poco del gabinete de Kast, y estamos ahora de conocer los nombres, y quiero preguntarle sobre Jorge Quirós. Yo sé que usted ha dado su opinión sobre él, que no tiene tanto reparo, pero le quiero preguntar la dimensión ética de Jorge Quirós. ¿Qué le parece que una persona ahí que ha sido como cuestionada por su participación en los casos de colusión de farmacia y de pollo llegue a un cargo que uno espera que tenga un estándar ético distinto? Sí, bueno, el hecho de emitir informes económicos no es en sí mismo, ¿cierto?, una vulneración a la ética, ¿eh? Por supuesto, se trata de casos que fueron muy visibles, que para mucha gente generaron mucha indignación, en fin, pero yo creo que hay que separar esas dos dimensiones. Ahora, yo creo que el juicio finalmente respecto de las aptitudes, en fin, impedimentos para un cargo, siempre tiene que hacerlo el presidente de la República, en este caso el presidente electo. Yo creo que hay que ver en el fondo este gabinete cómo se va a desempeñar, cómo va a ir enfrentando los temas hacia adelante, qué es lo que va a ir priorizando, ¿cierto? El presidente electo ha hablado mucho de que va a sorprender al país. Entonces ya tendremos que ver en cómo lo sorprende,
¿Y no le genera desconfianza entonces la figura de Jorge Quirós? No, o sea, él es un economista que tiene una trayectoria larga, que ha hecho distintas cosas en su vida y cómo eso, ¿cierto?, se relaciona o no con el cargo que vaya a ejercer, si es que así se ratifica mañana, ¿cierto? Digamos, es el presidente el que tiene que evaluarlo más que uno como ex ministro. O sea, a mí en general no me gustan los ministros que empiezan al tiro a opinar de sus sucesores. Yo creo que uno sabe lo difícil que es ejercer este cargo. Es mucho más difícil de lo que parece, porque ¿cierto? Cuando se habla del dueño de la billetera fiscal parece que uno tuviera así casi como magia en las manos, no pero así. no, porque la billetera es mucho más estrecha, hay muchas presiones, muchas demandas, muchas necesidades justificadas. Y todos les piden aparte, me imagino. Claro, mucha gente se acerca a uno a pedirle, a plantearle cosas, muchas veces con gran legitimidad. Entonces uno tiene que tener comprensión para quien cierto le va a seguir en el cargo. En mi caso, bueno, a mí me siguió Nicolás Grau, pero cierto, en el próximo gobierno se dice que sería Jorge Quirós. Así que bueno, pero a quien quiera que ejerza ese cargo, yo le deseo suerte y humildad, porque creo que este es un cargo en el cual se requiere humildad para entender que por mucho poder, responsabilidades que tenga, ¿cierto? Para quien está trabajando es para el país y que tiene que tener capacidad para entender lo que está pasando en ese país para hacer bien las cosas. Y si está muy estresado puede llevar el perrito, como usted que llevaba ese perrito, ¿no? A mi perrita Serena. Sí, la llevé algunas veces. Y causaba sensación en el ministerio, ¿no? La gente se acercaba. Sí, todo el mundo la regaloneaba. ¿Y qué raza era o un quiltrito? No, una perrita pug. Ah, ya. ¿Y hace cuánto la tiene? Hace 10 años. Ah, hace harto tiempo. Sí. Oiga, volviendo con el tema del gabinete, ¿tiene algún temor con el gobierno de Kast? ¿En alguna que se pierdan algunos derechos? ¿Tiene aprensiones? Bueno, yo evidentemente no voté por Kast en la elección, entonces por supuesto que tengo mis aprensiones como lo tendrán muchas de las personas que votaron por otros candidatos o otra candidata en la segunda vuelta. Creo que el tema de cuál es el significado de este concepto de emergencia, por ejemplo, es un tema importante. Cómo ciertos temas que tienen más que ver con cuestiones culturales se van a reflejar en el gobierno. ¿Qué es lo que va a pasar con el tema del Estado? Que es lo que comentábamos hace un momento. Y yo en esto creo que hay una cuestión que creo que se aprendió claramente, a veces con dolor, en los últimos 2 gobiernos, que yo lo remito, por ejemplo, cuando vino el estallido social, que el presidente Piñera, ¿cierto?, decía, pucha, pero ¿cómo puede estar pasando esto cuando yo acabo de ser elegido? Hace poco fui elegido con una amplia mayoría. Y aquí, ¿cierto?, lo único que estamos haciendo es implementar el programa de gobierno. Y en cierta medida también algo de eso también ocurrió con el gobierno del presidente Boric. Y yo creo que eso lo que refleja es que la gente hoy en día, sobre todo en una elección como la que acabamos de tener, con votantes obligados, ¿cierto? La gente no vota necesariamente por un programa. A veces vota por ciertos temas, por ciertas emociones que le genera un candidato, por ciertas simpatías que puede tener o por ciertas ideas que ha transmitido, pero eso es muy distinto de un programa completo. Entonces uno no debe partir pensando que tiene como una especie de carta blanca para implementar un programa, sino que tiene que ir testeando las aguas con la ciudadanía y por supuesto con el Parlamento. ¿Qué le apasiona hoy día de la política? Me imagino que es muy distinta su visión de cuando entró al gobierno como ministro, ahora que salió. La perspectiva es totalmente distinta, ¿no? Sí, bueno, una de las cosas que uno
digamos, que se producen en ese cambio es que uno también levanta un poco la vista y mira a su alrededor. Y la verdad es que estamos en un entorno mundial muy preocupante, donde muchas de las piezas fundamentales de lo que fue todo el ordenamiento internacional después de la Segunda Guerra Mundial en adelante, todo está hoy día trastocado, donde se ha vuelto un tipo de política y relaciones internacionales que tienen un pie muy grande en el uso de la fuerza, donde el multilateralismo está extremadamente debilitado, que fue siempre un soporte para nosotros, para Chile como política internacional. Entonces, ¿por qué ocurre eso y hacia dónde vamos caminando? Yo creo que es un tema que a mí por lo menos me preocupa mucho. Ahora, este fin de semana saqué una columna a propósito del conflicto con el presidente de la Reserva Federal en Estados Unidos. Así que sí, bueno, también tiene que mirar un poco más a su alrededor, porque los chilenos tendemos a pensar que hay cosas que nos pasan solo a nosotros y en realidad están ocurriendo. De hecho, cuando fue el estallido social, como que solamente pensábamos que era acá, cuando veíamos que habían en distintas partes del mundo estaban pasando cosas y habían protestantes y la gente se estaba rebelando. Sí, pues y bueno, a propósito de lo que hablamos al principio de crecimiento, productividad, estamos en un periodo de bajo crecimiento para la economía mundial y de estancamiento de la productividad. ¿Por qué ocurre eso? O por ejemplo, respecto del mismo tema de la reforma previsional, hoy día hay muchos conflictos en distintos países del mundo para tratar de equilibrar sistemas de pensiones. Entonces, sobre todo por la población, que cada vez se envejece más y son desafíos también para los gobiernos. Sí, pues ese es un cambio estructural muy importante para nosotros. O sea, nosotros cuando hablamos de la época de oro, del crecimiento, cuando el expresidente Frey habla del crecimiento que hubo en su gobierno, en esa época estábamos en el mejor momento de lo que se llama la ventana de oportunidad demográfica, cuando la fuerza de trabajo en edad entre los 25 y los 60 años está creciendo más y es más grande que la población de jóvenes o de adultos mayores. Podría haber sido ministro en los periodos de la concertación. Sí, pero ahora ya cambiamos completamente. Estamos al revés, pues estamos en un periodo en el cual esa población está estancada y va a empezar a reducirse, mientras que los adultos mayores van a estar creciendo al 4% por año. Oiga, ¿qué riesgo económico observa hoy para Chile? Bueno, hoy día los riesgos mayores son riesgos externos, ¿cierto? Tenemos una situación global, digamos, con muchos problemas en el ámbito geopolítico, pero también en el ámbito económico. O sea, vemos que las bolsas de valores, los mercados financieros crecen y crecen, se inflan y se inflan, en buena medida empujados por el cambio tecnológico, la inteligencia artificial. Pero hay muchos que han dicho, bueno, ¿qué pasa si hay una corrección en las percepciones de mercado sobre estos precios, sobre estos activos? Esta misma discusión, esta misma tensión con la Reserva Federal en Estados Unidos tiene que ver con las bajas de tasas de interés. Bajas importantes tasas de interés son como echarle leña a la hoguera de esa inflación de precios financieros globales. Entonces esos son riesgos importantes. Y ahí hubo en todo el contexto internacional, ¿hubo un problema de comunicación para que la gente entendiera que, claro, estamos situados en un contexto internacional? ¿O hubo un problema de aprovechamiento político de la derecha o se mezclan las dos cosas? ¿Cómo se entiende la crítica? O sea, bueno, no es fácil, la verdad, transmitirle a la ciudadanía que un problema concreto, que a veces lo ven en su vida cotidiana, tiene relación con un fenómeno global. Eso la mayoría de la gente no lo entiende o dice, no es problema mío, ¿cierto?, que el gobierno lo arregle. Lo que hoy día tenemos es una ansiedad y una demanda por soluciones muy inmediatas, que a veces se tropieza, ¿cierto?, con la capacidad para implementación o con estos fenómenos más globales que van apuntando en la dirección contraria. Pero yo creo que uno tiene que invertir mucho tiempo en explicar las cosas. Yo creo que a mí las cosas que me parece que la gente valoró mi trabajo como ministro fue que creo que hice un esfuerzo por explicar las cosas que se pudieran entender
con palabras más simples que las que habitualmente usan los economistas. Así que ese es un esfuerzo que no hay que abandonar, sin dejar de entender que cierto, hay temas que son de urgencia más inmediata que hay que ser capaz de poder responder. Oiga, hablando de la situación económica actual, el senador Macaña hoy día dijo que el país tenía un problema serio presupuestario por el supuesto crecimiento de la deuda y el consiguiente pago de intereses anuales. Digo, ¿qué le responde? Bueno, yo diría primero que lo que vamos a ver con el cierre del 2025 es que vamos a ver que la deuda se va a ver prácticamente estabilizado como porcentaje del producto y que al combinarlo con los años anteriores vamos a tener cierto el gobierno con menor crecimiento de la deuda en comparación con varios de sus predecesores. Por otro lado, los intereses de la deuda se aplican sobre toda la deuda, y toda la deuda no se ha generado durante el gobierno actual. O sea, si estamos hablando de una deuda como porcentaje del producto que va a estar ubicada más o menos en 42%, este gobierno le va a haber agregado el último 5% del producto a esa deuda, pero todo lo anterior fue deuda que se fue generando durante los gobiernos previos, y por lo tanto los intereses provienen de toda esa deuda que se ha ido acumulando a través del tiempo. ¿Por qué Chile tuvo déficits sistemáticos y aumentos sistemáticos de la deuda durante un periodo tan largo? Es un tema que creo que es un juicio no puede quedarse en el gobierno actual que se hizo cargo de los últimos 4 años. La deuda en Chile viene creciendo desde el año 2008. Entonces son muchos años de crecimiento de la deuda. Logramos frenar un poco la velocidad del crecimiento de esa deuda. Hay que hacer esfuerzos para que ya termine de crecer y comience a decrecer. Pero para eso no sirve de nada estarse apuntando unos a otros. ¿Está siendo deshonesto intelectualmente el senador Macaya o usted cree que no sabe? No me gustan esas calificaciones. Sino que, digamos, en política siempre hay un sesgo hacia las últimas autoridades, el último gobierno, pero las soluciones no están ahí. Las soluciones están, en asegurar una dinámica de ingresos y gastos que esté de acuerdo a lo que va requiriendo el país. Y yo en esto he sido muy insistente en los últimos años. Hay una presión sobre las finanzas públicas que proviene del envejecimiento de la población que es muy fuerte y muy sistemático. Si uno mira los últimos años, cerca de 2/3 del crecimiento del gasto se explica solo por pensiones y salud. Y pensiones y salud está respondiendo al envejecimiento de la población. Y eso no se va a cambiar con recortes, no se va a cambiar con tijeras, sobre el gasto, sino que tratando de ser más eficiente en el manejo de los recursos, pero también generando los ingresos suficientes para solventar esos gastos. Oiga, usted ha dicho que votó por Jara con aprensiones. Usted trabajó con ella, la conoce muy bien. ¿La ve como posible referente de la nueva oposición que ahora viene? Es posible. Yo creo que ella demostró mucha personalidad durante la campaña, ¿cierto? No es fácil hacer campaña para una coalición proveniendo de un partido como el Partido Comunista. Y ella claramente asumió en plenitud ese rol, incluso le valió ciertas tensiones con su propio partido, que aparentemente todavía se mantiene hasta el día de hoy. Bueno, a mí me tocó conocer una faceta un poco distinta de Janet, que fue ser colegas en el gabinete y además gestionar juntos los reajustes de ingreso mínimo, las negociaciones con los trabajadores, la reforma previsional, y ella siempre fue una ministra muy colaboradora, muy inteligente, con buenas ideas, con buenas intuiciones respecto de lo que se requería hacer.
Así que, bueno, ojalá que pueda jugar un papel importante en el futuro. Qué bueno. Oiga, no muchos lo saben, pero usted está escribiendo un libro. Lo comentaba ayer, lo estaba viendo en un programa. Se parte del 2019. ¿De qué trata? ¿Viene esta beta de analista o no? ¿Cuál es su...? Sí, o sea, es una crónica de la economía chilena desde el estallido hasta más o menos fines del 2024, que a mi entender es cuando ya el momento más crítico, ya todos los temas más críticos van quedando atrás. Entonces tiene que ver con estas tres crisis que mencionaba antes, pero son tres crisis que tienen un contexto, porque, ¿cierto?, de las tres, dos provinieron, ¿cierto?, de fenómenos bien políticos o sociales, como fue el estallido social y el tema de los retiros, y otro provino, ¿cierto?, de una pandemia. O sea, ninguna de las dos cosas, o sea, ninguno de los tres casos son como los ciclos que normalmente analizan los economistas, sino que son shocks externos, pero de los cuales hay que hacerse cargo. Así que... ¿Y tiene un referente así como en términos de escritura? ¿Usted fue buen lector usted? Sí, yo leo harto. ¿Literatura o...? En general, en mi tiempo libre leo literatura, leo novelas, básicamente. ¿Y cuál es su escritor favorito chileno? ¿Mi escritor chileno favorito? ¿Sí? Bolaño. Bolaño, sí, es un clásico. Sí. Oiga, hablando de analista, le quería preguntar, ¿dónde está hoy, usted ya que tuvo tanta experiencia, la clave para construir un proyecto de izquierda exitoso? Yo creo que lo fundamental es, por un lado, ser capaz de entender, ¿cierto?, las sensibilidades de la ciudadanía, ser capaz de tener respuestas institucionales a esas necesidades, respuestas que involucren a la comunidad, a la población en su conjunto. Y por otro lado, ser capaz de mostrar un cierto camino, una cierta idea de futuro. A mí no me gusta mucho los políticos que por el ánimo de empatizar solo repiten lo que escuchan de la gente o a veces intensifican lo que escuchan de la gente. Me gusta más aquellos que son capaces de darle a eso un sentido, darle a eso un código que permita entenderlo y traducirlo en una acción más estructurada, más persistente en el tiempo. Como ser coherente con los principios. O sea, ser coherente con los principios, pero también conectar con lo que pasa con la gente. Creo que lograr ese encuentro es fundamental. Incluso con todos los cambios que hemos tenido, ¿cierto?, con el peso de las redes sociales, ahora del cambio tecnológico, la inteligencia artificial, todas estas cosas que hoy día vemos y que cambian mucho la forma en que se relacionan las personas entre sí. Aún entonces creo que sin esa convergencia es muy difícil hacer una política que tenga sentido desde el punto de vista social. Ok, finalmente, ¿qué viene en el futuro para usted? Mire, le tengo opciones. Un organismo internacional, tal vez una futura carrera presidencial o tal vez un columnista de un canal de streaming. ¿Dónde se ve? ¿Dónde se ve? Bueno, de partida, organismos internacionales no. Yo ya estuve 8 años trabajando en organismos internacionales, ya hice esa parte de mi vida, de mi carrera profesional, no quiero dejar el país tampoco. He estado escribiendo, pienso dedicarle más tiempo a la actividad académica, ya tengo un compromiso para escribir columnas, pero en unos meses más, todavía no. Así que, bueno, ahí hay harto en que entretenerse, sobre todo si uno tiene la edad que tengo yo. Mire, qué bueno. En una de esas lo vemos acá. No sé, le estoy tirando una oferta. Tal vez mi jefe me manda a retorno y me dice, ¿pero cómo? Muchas gracias por haber estado con nosotras, por haberse dado un tiempo de conversar sobre qué fue su paso por el gobierno y cuáles son las proyecciones económicas de nuestro país. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a usted. Un gusto haber compartido esta conversación.